Hello everybody. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. En ocasión del Día Nacional de Austria el 26 de octubre, también conocido como el Día de la Neutralidad de Austria, me acompañan dos distinguidos académicos austriacos. Michael Geller es profesor de Historia y jefe del Instituto de Historia de la Universidad de Hildesheim. Ha publicado más de 300 comentarios individuales, artículos y libros. Una de sus obras es el libro en alemán de 2007 titulado Caso modelo para Alemania, la solución austríaca de un tratado de neutralidad de 1945 a 1955. En este libro, analiza la oportunidad perdida de Alemania de reunificarse en los años 50 a través de una solución neutral. Este es el mismo método que Austria utilizó para recuperar su independencia y mantener la unidad a través de su neutralidad. Además, me acompaña mi colega y amigo Heinz Hertner. Es profesor emérito de la Universidad de Viena y activista a favor de la paz y la neutralidad. Ha escrito muchos libros y es un invitado frecuente en este programa, por lo que es posible que ya lo conozcan. Michael y Heinz, muchas gracias por acompañarme hoy. Hoy queremos discutir la neutralidad en Europa y las lecciones de la Guerra Fría. Michael, has investigado varios estados neutrales e iniciativas para soluciones neutrales en Europa. El punto de discusión más importante es la diferencia entre Austria y Alemania. Ambos países tuvieron una oferta soviética para una solución neutral sobre la mesa alrededor de 1953, 1954 y 1955. Austria aceptó la oferta y se convirtió en neutral. También se mantuvo unida. Por otro lado, Alemania no aceptó la oferta. Se dividió y experimentó la Guerra Fría como la conocemos. ¿Qué nos puede enseñar este episodio sobre la neutralidad durante la Guerra Fría? En primer lugar, el título del libro en cuestión, Modelo de caso para Alemania, tiene un signo de interrogación al final. Esto sugiere que aunque los casos de Alemania y Austria eran diferentes, podrían haber sido tratados de manera similar. Esta es una de las principales conclusiones extraídas del libro. Para responder a tu pregunta, Austria utilizó la neutralidad como un medio para mantener su integridad territorial, asegurar sus fronteras y, lo más importante, lograr la independencia y soberanía estatal. También ayudó a retirar las tropas rusas del suelo austriaco. Por otro lado, la República Federal de Alemania rechazó la neutralidad y el compromiso hecho en coordinación con las potencias occidentales hacia la Unión Soviética, como lo había hecho Austria. La consecuencia de esta decisión fue la división de Alemania. Para Austria, la unidad nacional se logró a través de un tratado estatal y una neutralidad autodeclarada permanente. También es importante destacar que el país se mantuvo en gran medida orientado hacia Occidente. En contraste, el rechazo de la República Federal de Alemania a la neutralidad resultó en una libertad parcial solo del lado occidental, sin una unificación alemana completa, soberanía e independencia. Alemania Oriental, o la RDA, quedó completamente excluida y los alemanes orientales quedaron atrapados detrás de la cortina de hierro. En resumen, la división de Alemania fue el precio pagado por su rechazo a la neutralidad. Heinz, ¿cuál es tu opinión sobre este episodio? Hay dos puntos a considerar. En primer lugar, antes de que Austria adoptara la neutralidad en 1955, no fue necesariamente debido a una oferta soviética. Los soviéticos dejaron de pedir la neutralidad a finales de 1954 porque creían que hasta que se resolviera el problema del militarismo alemán, no se podía lograr la neutralidad. En ese momento, había dos facciones en Moscú: la facción Molotov-Suslov y Karanovich y la facción Khrushchev-Malenko. Molotov estaba en contra de la neutralidad, mientras que el canciller austríaco Raab negociaba con la facción de Khrushchev. Eventualmente, los soviéticos aceptaron la propuesta de neutralidad de Austria. Por lo tanto, fue más una solicitud austríaca que una oferta soviética. En segundo lugar, después de 1955, surgió la cuestión alemana.
Hubo varios intentos, no solo la orden de Stalin en 1955, por parte de expertos, diplomáticos y analistas occidentales para examinar a Austria. Sugirieron que debería haber una Europa central neutral, que incluyera a Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia y Hungría. Esto se debía a que, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, Austria recuperó su soberanía e integridad territorial a través de la neutralidad, mientras que Alemania permaneció dividida. Por lo tanto, no hubo una unificación alemana. George Kennan, entre otros, ha sugerido una iniciativa bipartidista en el Senado estadounidense. Nolan Humphrey, así como el líder del Partido Laborista británico, Hugh Gaitskell, también han propuesto ideas similares. Estas ideas incluyen una Europa central neutral y una Alemania unificada. En 1957 se presentó el Plan Rapatsky. Este plan pedía zonas de desenganche, lo que significa esencialmente una zona neutral que también esté libre de armas nucleares. Austria sirvió como modelo para este plan. Según el Tratado Estatal Austriaco, a Austria se le prohibió obtener armas nucleares. Esto convirtió a Austria en un estado libre de armas nucleares. Sin embargo, estos planes no se llevaron a cabo debido a la Guerra Fría. Curiosamente, el presidente estadounidense Eisenhower apoyó la neutralidad de Austria. Su ministro de Relaciones Exteriores, John Foster Dulles, no estuvo de acuerdo con él. Dulles se alineó más con Adenauer, quien rechazó la neutralidad. A pesar de esto, Eisenhower continuó apoyando la neutralidad. Me gustaría concluir con una anécdota de 1956. Durante la revuelta húngara, los soviéticos sospechaban que Austria albergaba insurgentes húngaros. Amenazaron a Austria. En respuesta, Eisenhower afirmó que si se violaba la neutralidad de Austria, podría llevar a una tercera guerra mundial. Estas fueron palabras fuertes, pero destacan el hecho de que la neutralidad, cuando se respeta, puede servir como una sólida garantía de seguridad. Esto es realmente interesante. Una de las razones por las que los alemanes rechazaron la idea de la neutralidad fue porque provenía de los rusos. Incluso Stalin, mientras estaba vivo, propuso esta idea. Incluso hubo caricaturas que sugerían que esto era solo un truco. Michael, hay historiadores, especialmente austríacos como nuestro colega Peter Ruckenthaler, que creen firmemente que esto nunca fue una propuesta seria. Argumentan que la neutralidad para Alemania nunca fue tomada en serio por los soviéticos. La evidencia que presentan es la falta de registros de archivo en Moscú que indicarían que los soviéticos se estaban preparando seriamente para una reunificación y neutralización de Alemania. Ellos creen que siempre fue solo un truco o un punto de discusión política. Sin embargo, tú tienes una perspectiva diferente, ¿verdad? But you see it differently, don't you? Yes, I see it very differently. Sí, lo veo de manera muy diferente. En primer lugar, tenemos que diferenciar entre las diferentes notas publicadas por los soviéticos. La primera fue el 10 de marzo de 1952. La segunda fue el 9 de abril. Las dos siguientes notas no fueron tan sustanciales como las primeras. Las notas, disculpen la interrupción, son las propuestas de los soviéticos. Escribieron algo así como, ¿qué les parece si se vuelven neutrales? Necesitamos examinar cuidadosamente el contenido de ambas notas, la del 10 de marzo del 52 y la del 9 de abril del 52. Si observas el contenido, ¿cuál era el objetivo principal? El objetivo principal era concluir un tratado de paz alemán. Esto era de interés central para la Unión Soviética. En esta nota, los soviéticos no solo ofrecieron negociar un tratado de paz alemán a pleno poder, sino que también sugirieron que una futura Alemania unificada no debería formar parte de ninguna coalición. Los textos nunca mencionaron neutralización o neutralidad, pero sí mencionaron Koalitionsfreiheit, en alemán, que significa libre de alianzas. Este es un punto muy importante. Además, ofrecieron un ejército nacional alemán.
Estaba claro que Alemania debería estar en condiciones de defender su posición como un país futuro unificado, no alineado y libre de alianzas. En la segunda oferta, Stalin también propuso elecciones libres para toda Alemania. Podrías decir que todo esto era propaganda, pero creo que eso es una simplificación excesiva. El punto más importante es que Adenauer y las potencias occidentales tenían miedo de estas ofertas. Eran serias, pero también representaban una amenaza para su plan de integrar Alemania Occidental en el sistema occidental. Tenían miedo de que los soviéticos estuvieran muy serios acerca de estas ofertas. Feared that really the Soviets meant these offers very serious, and that's why they feared that they would lose their positions in West Germany. Por eso tenían miedo de perder sus posiciones en Alemania Occidental. En cuanto al libro de Peter Ruppenthaler, no veo ninguna evidencia sólida que sugiera que Stalin solo estaba blafeando. Si consideramos los intereses de la Unión Soviética, consistentemente se referían al Acuerdo de Potsdam de finales de los años 40, principios de los años 50 e incluso más tarde. Utilizaron el Acuerdo de Potsdam como base para soluciones de poder en Alemania y para obtener acceso al potencial económico de la región del Ruhr. Por lo tanto, era de interés de la Unión Soviética evitar que Alemania Occidental se convirtiera en un bastión fuerte anticomunista y antisoviético. Creo que una mejor solución habría sido una Alemania unificada y no alineada. Si examinas un informe interno del Servicio Secreto del Departamento de Estado de julio del 55, encontrarás algo interesante. Heinz mencionó una anécdota antes, pero esto es más que solo una anécdota. La evaluación interna proporcionó algunas ideas intrigantes sobre el tema de una Alemania neutral. Puedo citar de él. Fue después de que la República Federal de Alemania, RFA, se unió a la OTAN. El informe afirmaba que la neutralidad de Alemania no fue descartada ni considerada imposible por el Servicio Secreto del Departamento de Estado. Según esta evaluación interna, no se esperaba que surgiera una Alemania comunista o prosoviética en caso de una Alemania sin alianzas o neutral. Al contrario, incluso si la Unión Soviética hubiera tentado a Alemania con territorios al este de la línea Oder-Neisse, Alemania no se habría unido a la esfera soviética. En cambio, habría resistido y cooperado secretamente con la OTAN, manteniéndose pro-occidental. Esta evaluación interna no estaba destinada al público alemán. Los ejemplos de Austria y Finlandia respaldan esta suposición. Ambos países se mantuvieron orientados hacia Occidente y no se convirtieron en comunistas. Desde un análisis racional, creo que las primeras y segundas ofertas, las 52 notas de Stalin, eran serias. Sin embargo, había muchas opciones. Creo que fue un caso, una prueba y un documento para todas las posibilidades. Si Occidente lo rechazaba, entonces Stalin y la Unión Soviética podrían argumentar que era su problema por no estar listos para negociar. Pero el objetivo principal era asegurar un tratado de paz alemán. La libertad de alianza y un ejército nacional eran medios para lograr esto. Esto era de interés principal para Alemania, un punto que creo que Peter Ruppenthaler ha pasado por alto. Estoy de acuerdo también. Heinz, supongo que estás de acuerdo con esto. Hubo una verdadera oportunidad allí, ¿verdad?, cuando los soviéticos la ofrecieron repetidamente. Creo que Adenauer estaba en contra desde el principio. Priorizó la integración occidental sobre cualquier forma de unificación o neutralidad. No creo que hubiera ninguna posibilidad de que Adenauer hubiera aceptado la neutralidad, y mucho menos considerado lo que los soviéticos y Stalin estaban pensando. La situación en Austria también era compleja. Creo que Austria no podría haberse vuelto neutral mientras Stalin estuviera vivo. Sin embargo, la neutralidad de Austria estaba estrechamente vinculada a la cuestión alemana, incluso desde la perspectiva soviética. No es coincidencia que Austria solo pudiera recibir oficialmente el tratado estatal y adoptar la neutralidad después de que se tomara la decisión de que Alemania se uniera a la OTAN. La situación de Alemania sin Austria ya estaba decidida en los acuerdos de París. Se tomó la decisión y Alemania se convirtió en miembro de la OTAN.
Luego, la situación en Austria se separó de Alemania. Pero Adenauer siempre decía que la neutralidad era un veneno soviético. Estaba equivocado al mirar a Austria y Finlandia, como mencionó Michael. Ni Austria ni Finlandia se convirtieron en parte del sistema comunista. Sin embargo, había un riesgo de que Austria permaneciera dividida. No había duda al respecto, porque en su discurso en Fulton, Churchill dijo que el mapa futuro de Europa se parecería a Berlín y Viena sería parte del bloque del Este. Berlin and Vienna would be part of the Eastern Bloc. So that means Vienna and Berlin, Eastern Bloc. Esto significa que Viena y Berlín, así como el bloque del Este, Alemania y Austria, estaban divididos. Ese era el concepto subyacente. El punto final es que Austria también sirvió como modelo, como mencionó Michael Finlandia. Esto se debe a que Finlandia tenía un tratado de amistad con la Unión Soviética en 1948. A diferencia de Austria, existía una posibilidad real de que Finlandia se integrara al Tratado del Pacto de Varsovia. Esto se debe a que la Unión Soviética tenía otros tratados de amistad con países como Rumanía y Bulgaria. Finlandia siempre afirmó que querían mantenerse al margen de la competencia de las grandes potencias. Sin embargo, no se atrevieron a usar la palabra neutralidad hasta que Austria se volvió neutral. A partir de ese momento, los finlandeses a menudo decían que eran neutrales, lo que significaba que querían más independencia de la Unión Soviética. Por otro lado, los soviéticos siempre abogaban por la amistad y más consultas. Los finlandeses continuaron insistiendo en la neutralidad, lo que molestaba a los soviéticos. Después de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, la Unión Soviética eliminó la palabra neutralidad de todos los tratados bilaterales entre la Unión Soviética y Finlandia. Esto cambió después de que Gorbachov llegara al poder. La neutralidad de Finlandia tuvo éxito en evitar su integración al Pacto de Varsovia, contrario a lo que sospechaba Adenauer. Lo mismo ocurre con Austria. Neutrality I is would like always to I would like to underline the position pointed out by Heinz. I think Adenauer was the key figure. Quiero enfatizar el punto hecho por Heinz. Creo que Adenauer fue la figura crucial en rechazar esta oferta. Curiosamente, unos días después de la primera oferta de Stalin, Paul Nietzsche del Departamento de Estado sugirió que deberíamos estar preparados si Adenauer decide negociar. Los estadounidenses entonces prepararon una fecha en 1952 para todas las elecciones libres en Alemania. McCloy le preguntó a Adenauer, ¿qué debemos hacer? Adenauer respondió que deberíamos continuar con nuestra política de integración occidental. Sin embargo, en las memorias de Adenauer, él afirmó lo contrario. Dijo que le preguntó a McCloy, ¿qué debemos hacer? Y McCloy respondió que deberíamos continuar con nuestra política. Pero en realidad, Adenauer tomó la decisión. Curiosamente, en abril, Dean Acheson, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, dijo, ahora que conocemos la posición de Adenauer, deberíamos intentar negociar con Stalin para exponer su farol. Pero Adenauer siempre fue muy firme y dijo que no a cualquier debate o negociación porque tomaba este asunto muy en serio. Así que es fascinante ver que Adenauer fue el tomador de decisiones clave. Creo que ese es uno de los puntos principales de esta discusión. The key decision maker, sorry. And I think that's one of the main points of that discussion. Let me add a little story about that. Adenauer was... Déjame compartir una pequeña historia sobre esto. Adenauer fue un fuerte defensor de la integración occidental. Envió un mensaje a los estadounidenses. Los estadounidenses continuaron discutiendo la unificación hasta 1956 o 1957. Sin embargo, en 1958 se envió un documento secreto al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El documento afirmaba que Alemania realmente no quería la unificación. Por lo tanto, necesitaban dejar de impulsar esta idea. Discutirían la unificación a nivel general, pero no a nivel de política. Esta es una cita y estaba destinada a mantener satisfechos a los alemanes. Por lo tanto, retrasaron la unificación durante mucho tiempo. Sabían que de todos modos Adenauer no lo querría. Very long time, because they knew Adenauer would not want it anyway. okay, and I will skip now one. De acuerdo, voy a saltar una de las preguntas que te envié antes.
Pasaré directamente a mi tercer punto que quiero discutir con ambos. Este punto se trata de cómo el ejemplo histórico de las discusiones sobre neutralidad en Alemania me muestra que la política y los momentos políticos dependen en gran medida de varios factores y la alineación de diferentes circunstancias. De cierta manera, para Austria, las circunstancias se alinearon para que se volviera neutral y se mantuviera unida. Sin embargo, esto no sucedió en Alemania. Esto se debió principalmente a que Adenauer, a quien llamo la pequeña estrella, no quiso considerar esta posibilidad y eligió un camino diferente. ¿También ves similitudes entre la historia de Alemania y el desarrollo de Europa y el día de hoy? Veo fuertes paralelismos con Ucrania, pero tal vez estoy interpretando demasiado. Michael, ¿ves alguna similitud entre la Guerra Fría y lo que está sucediendo en Alemania hoy en día? Yes, I think historical comparisons are always useful. Sí, creo que las comparaciones históricas siempre son beneficiosas ya que conducen a un mayor conocimiento. Sin embargo, también debemos considerar las diferencias. Es una situación similar, pero con diferencias. En la confrontación este-oeste, teníamos estados no alineados y neutrales. En la actual situación multipolar, tenemos nuevos estados no alineados y neutrales. Consideremos la postura de Brasil, India y Sudáfrica sobre el conflicto de Rusia contra Ucrania. Es interesante que no estén condenando abiertamente la guerra de agresión de Putin. A veces, también culpan a Zelensky, sugiriendo que comparte alguna responsabilidad en la guerra. En esta gran confrontación entre la Unión Europea y Estados Unidos por un lado, y la República Popular China y la Federación Rusa por el otro, Brasil, India y Sudáfrica están indecisos. Mantienen una especie de posición neutral no alineada. Lo que Brasil e India están haciendo, Suiza y Austria también pueden hacerlo, si así lo eligen. Creo que las partes neutrales de hoy no necesitan añadir más combustible a la confrontación que ya está en gran medida escalada. Después de todo, estamos al borde de una guerra que involucra armas nucleares. Actually, because we are on the brink of a war with nuclear weapons. I think the situation of today is much more difficult, complex and dangerous than the... Creo que la situación actual es más desafiante, complicada y peligrosa que la antigua Guerra Fría que experimentamos de 1945 a 1991. Este conflicto está ocurriendo a expensas de Europa. Entonces, ¿cuál es la postura de Europa? ¿Cuál es la posición de Alemania? Tenemos una estrategia que vaya más allá de la estadounidense, que claramente tiene como objetivo debilitar a Rusia o evitar que se vuelva más agresiva, como en la situación de Ucrania. Entonces, ¿cuál es la postura de Europa? Debemos considerar los países neutrales restantes, ya que Finlandia se ha unido a la OTAN y es probable que Suecia lo haga pronto. Esto depende únicamente de la aprobación del Parlamento húngaro, ya que Turquía y Erdogan ya han dado su consentimiento. Suiza y Austria han tomado 3 acciones. Primero, han reducido su suministro de energía de Rusia. Segundo, han participado en sanciones contra los sistemas y estructuras de Putin. Tercero, han proporcionado ayuda humanitaria. Estas 3 acciones son una combinación inteligente que se alinea con la neutralidad. Suministrar armas, creo, no es una opción. Este enfoque parece lógico y parece ser una elección sensata para evitar la escalada mientras aún se mantiene involucrado en la situación. Creo que esto es coherente con la neutralidad, y Suiza y Austria están actuando de manera muy razonable y sensata. Y quizás Heinz, ¿ves alguna similitud? Me refiero a cómo, en mi opinión, la neutralidad de Ucrania fue socavada principalmente por las potencias occidentales, no por Rusia. De hecho, Rusia insistió en ello. Querían que Ucrania permaneciera neutral. ¿Puedes ver alguna similitud con Alemania en 1955? I saw parallels already. I published a piece in an Austrian paper on March 3. Escribí un artículo para un periódico austriaco el 3 de marzo. En él, sugerí que Ucrania debería considerar el modelo de neutralidad austriaco para evitar la guerra. Esto fue antes de que Rusia invadiera Crimea. Mi predicción en ese momento, el 3 de marzo, era que veríamos una guerra o una Ucrania dividida, similar a Alemania.
Ahora parece más bien que Ucrania está dividida como Corea. Había predicho una división permanente o una neutralidad permanente. Esa fue mi sugerencia para Ucrania, pero no funcionó. No podemos profundizar en ese tema aquí. Sin embargo, el 22 de marzo, la neutralidad seguía siendo considerada en Estambul. Fue abandonada por varias razones. Michael mencionó que la neutralidad puede tomar diferentes formas a lo largo de la historia. Ahora, el sur global está emergiendo y generalmente mantiene posiciones neutrales y no alineadas. En Europa, es cierto que hay menos países neutrales. Pero eso no significa que la neutralidad haya perdido su valor. Yo argumentaría lo contrario. Los países neutrales restantes tienen responsabilidades adicionales. Austria, junto con Irlanda, Malta y Chipre, tiene la importante tarea de construir un puente entre la Unión Europea y el sur global. Important task to build a bridge between the European Union and the Global South. Because Austria, for example, has the same, and the other states as well, the same position. Austria, por ejemplo, comparte la misma posición y filosofía que la mayoría de los países del sureste global. Al igual que estos países, Austria es no alineada y libre de armas nucleares. En cuanto a las zonas libres de armas nucleares, Austria tradicionalmente ha desempeñado un papel importante en el establecimiento del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Esto le otorga a Austria ciertas ventajas comparativas. También quiero mencionar una analogía de la Guerra Fría. Durante este tiempo, los países neutrales y no alineados fueron muy activos en la creación de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, también conocida como el proceso de la CSCE. Sin estos países neutrales y no alineados, esto no habría sucedido. Yugoslavia, por ejemplo, desempeñó un papel muy activo en el proceso de la CSCE. También tuvo un papel destacado en el movimiento de los no alineados en el tercer mundo en ese momento. Austria tiene la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, algunos años después del fin de la guerra en Ucrania, necesitaremos iniciar otro proceso de la CSCE. Esto requerirá que los países neutrales y no alineados, incluidos los del sur global, inicien dicho debate. La cumbre ya no será en Helsinki, ya que Helsinki ahora forma parte de la OTAN. En cambio, podría ser en Viena o en una capital del sur global. Of NATO, but maybe Vienna or some capital from the Global South. Right. Let me add one thing, and I fully agree with Heinz with his interpretation, also with his hope toward. Estoy de acuerdo con la interpretación de Heinz y su esperanza de que Suiza y Austria puedan convertirse en futuros mediadores. La situación difiere de Alemania en los años 50 hasta ahora. Si nos referimos a la famosa cita del Lord Ismay sobre el propósito de la OTAN, él dijo que era mantener a los rusos fuera, mantener al oeste, incluyendo a los estadounidenses, adentro, y mantener a los alemanes abajo. El cambio significativo ahora es que Alemania no debería ser mantenida abajo. De hecho, necesitamos una Alemania más fuerte, una que esté más involucrada en la guerra de Ucrania, aunque sea indirectamente en lugar de directamente. Sin embargo, los dos primeros objetivos siguen siendo válidos: mantener a los rusos fuera y mantener al oeste, incluyendo a los estadounidenses y a los británicos, adentro. En última instancia, esto podría llevar a una solución alemana para Ucrania, que podría implicar dividir el país. Esto podría resultar en una nueva cortina de hierro, extendiéndose más hacia el este, no desde Stettin hasta Trieste, sino desde Finlandia hasta el Mar Negro. Desde una perspectiva de responsabilidad política europea, esta sería una solución muy pobre, tal vez incluso el peor escenario posible. A very bad solution, a worst case solution. And I will come back also to George F. Kennan, a wise man. También volveré a George F. Kennan, un hombre sabio que Heinz mencionó anteriormente. Predijo desde el principio, cuando comenzó la primera ampliación de la OTAN en 1999 con Polonia, Hungría y la República Checa, que esta expansión hacia el este de la OTAN conduciría a una nueva guerra fría. Ahora nos encontramos en una nueva guerra fría, que creo que ha estado en curso desde finales de la década de 1990. Además, tenemos una guerra regional candente en el corazón de Europa. Esta situación no es beneficiosa desde la perspectiva europea ni desde el punto de vista de la UE. Por eso creo que hay una fuerte necesidad de neutralidad en Europa.
La alternativa sería que China, Estados Unidos, Rusia o Turquía mediaran en las negociaciones. Esto no sería lo mejor para una política que responsabiliza a Europa de Europa. Existe un riesgo significativo de que la Unión Europea pierda su estatus como potencia regional dentro de Europa. Este es un escenario de peor caso. Mi esperanza es que las partes neutrales sigan involucradas. Sin embargo, para Austria, esto significaría reactivar su neutralidad. Esto es un requisito previo para participar o mantener la neutralidad. In order then to engage or to have a engaged neutrality. Este es un concepto por el que has estado abogando durante mucho tiempo, ¿verdad? Yeah, yes, that's true. We have to neutrality is coming with very different. Sí, eso es correcto. La neutralidad se presenta en muchas formas diferentes, como mencioné anteriormente. A lo largo de la historia, la neutralidad ha adoptado diversas formas y ha demostrado ser bastante flexible. En el siglo XIX, por ejemplo, vimos una neutralidad ocasional, que implicaba mantenerse al margen de las guerras. Pascal, tú estás más familiarizado con esto que yo, pero también hubo un período de neutralidad integral aislacionista. Más tarde, Austria introdujo el concepto de neutralidad activa en los años 70. Sin embargo, ya no estamos en los años 70. Hoy en día, hablamos de neutralidad comprometida. Esto significa que formamos parte de la política europea de seguridad y defensa y de la Asociación para la Paz. Pero la neutralidad no significa indiferencia cuando se trata de valores. La neutralidad debe alzarse contra violaciones masivas de los derechos humanos, genocidios y limpiezas étnicas. Al mismo tiempo, la neutralidad comprometida implica que los estados neutrales tienen responsabilidades. Necesitan hacer propuestas e iniciar acciones. De lo contrario, solo estarían emitiendo declaraciones en contra de las violaciones de los derechos humanos. Necesitan ofrecer soluciones. Como señaló Michael, actualmente nos encontramos en una situación similar a la de los años 50, durante la Guerra Fría, con una nueva cortina de hierro. Necesitamos avanzar hacia los años 70, hacia el proceso de la CSE. Los estados neutrales y no alineados, incluidos los del sur global, deben comenzar a tomar iniciativas. El proceso de Helsinki o de la CSE comenzó en 1971, unos años antes de la cumbre de Helsinki. Ahora, los estados neutrales y no alineados, junto con los estados del sur global, deben iniciar un nuevo proceso para evitar volver a las situaciones de los años 50 y 60. Sería afortunado si pudiéramos lograr esto. Como dirían los estadounidenses, citando a Madeleine Albright, América es una nación indispensable. Yo argumentaría que los estados neutrales también son indispensables. Madeleine Albright. I would say the neutrals is indispensable states. My problem that I have is that I see that the neutrals of Europe. El problema al que me enfrento es que percibo a los países neutrales de Europa, incluyendo Austria, Suiza e Irlanda, como increíblemente débiles al distanciarse de la narrativa occidental actual. Están completamente integrados. Por ejemplo, los neutrales occidentales, Suiza y Austria, fueron rápidos en condenar a Rusia en febrero de 2022. Inmediatamente declararon que esto iba en contra del derecho internacional. Sin embargo, en este momento, no escucho ninguna condena al genocidio en curso en Gaza. Ya han muerto 5,000 personas y hay silencio. Me parece que Occidente ha creado su narrativa y nuestros países siempre se alinean con lo que viene de Washington. Sé que colegas del sur global comparten esta opinión. Entiendo que este es un tema muy controvertido y actual, pero Michael, ¿crees que los neutrales europeos aún poseen el poder de resistir cada nueva narrativa que proviene de Berlín, Bruselas y Washington? Every new narrative that comes from Berlin, Brussels, and Washington. Well, I think they have no real strong power. But if you take Creo que no poseen un poder significativo. Sin embargo, si consideramos a los demás Estados miembros de la UE y la OTAN, y observamos los esfuerzos por encontrar una solución dentro de las negociaciones de Minsk I y Minsk II, el llamado formato de Normandía, fue negociado por Alemania, Francia, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. En última instancia, fracasó. Creo que esto se debió en parte a la falta de poder fuerte de Alemania en ese momento para ejercer más presión sobre Ucrania y Rusia.
Francia, a pesar de ser una potencia nuclear, no tenía una base militar convencional sólida, por lo que tampoco podía ejercer mucho poder. Al final, las negociaciones fracasaron. Esto también se debió a que no era de interés para Estados Unidos que los europeos negociaran este tema con Ucrania y Rusia por su cuenta. La falta de poder duro no es solo un problema para Austria y Suiza. Sin embargo, ellos sí tienen poder blando. Una cosa importante a tener en cuenta es que tanto Austria como Suiza, a diferencia de Irlanda, albergan organizaciones internacionales. Estas incluyen las Naciones Unidas, la OSCE, la OPEP, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio. Estas organizaciones internacionales reúnen a países y estados que a menudo son oponentes y rivales. Creo que esto es crucial para mantener su posición como mediadores con asientos internacionales. La neutralidad no solo es beneficiosa para Suiza y Austria, sino que también cumple un propósito en la comunidad global de naciones. Creo que esto sigue siendo significativo. Consideremos la Guerra Fría, o lo que he estado llamando la Nueva Guerra Fría desde 1999. Esta nueva Guerra Fría, caracterizada por un conflicto regional acalorado en Europa, es mucho más peligrosa que su predecesora. La antigua Guerra Fría estaba más controlada y limitada en riesgos, principalmente entre la URSS y los Estados Unidos. En cambio, la nueva Guerra Fría es mucho menos predecible y su resultado es incierto. Es por eso que creo que las naciones neutrales están mejor preparadas para negociar en lugares como Ginebra y Viena. De lo contrario, Beijing, Moscú y Washington podrían terminar negociando el fin de la guerra en Ucrania sin la participación europea o neutral. Sin embargo, hay otro punto importante a considerar, como mencionó Heyns. Helsinki 2.0 no sucederá y Estocolmo no será el lugar si Suecia decide unirse a la OTAN. Esto deja a los países neutrales con cierto margen de maniobra. Necesitan tomar más iniciativa, ser más activos y comprometerse más. También consideremos otro punto. Tenemos la Asociación para la Paz de la OTAN, o PFP. En el caso de Austria y Suiza, creo que este marco de PFP es una forma práctica y pragmática de estar algo involucrados, pero no completamente al margen. Lo más importante es que les permite a estos países evitar la participación directa en la guerra. But important not to be involved in that war. So, and if you take Kosovo 1999, if you take Iraq 2003, what happened? Entonces, consideremos Kosovo en 1999 e Irak en 2003. ¿Qué sucedió? La OTAN, a la que me refiero cuando digo ellos, detuvo las negociaciones e intervino en Kosovo. Sin embargo, como podemos ver ahora, esto no fue una solución a largo plazo. En el caso de Irak, las negociaciones habrían sido un enfoque mejor. Las inspecciones de armas por parte de Hans Blix y Mohamed El Baradei habrían sido más efectivas que la intervención militar. Al observar el panorama general, está claro que mantener a las partes neutrales fuera no fue la mejor solución ni para Kosovo ni para Irak. Pasando a mi último punto, mencionaste la situación actual, el conflicto, o llamémoslo la guerra, entre Palestina e Israel. Cuando se trata de terrorismo, debemos recordar que las partes neutrales también pueden servir como una forma de escudo protector. Los terroristas tienden a respetar la neutralidad. Esto podría hacer que países como Suiza y Austria sean más seguros que Alemania u otros países que están fuertemente involucrados en el conflicto. Si me preguntas sobre la posibilidad de una solución futura, especialmente una solución de dos estados para ambas partes, necesitamos que las partes neutrales negocien y medien. Estados Unidos y Alemania no están en posición de hacer esto, especialmente considerando la responsabilidad histórica de Alemania. Necesitamos mediadores no solo para protegernos contra el terrorismo, sino también para facilitar las negociaciones. Por eso estoy de acuerdo con el punto de Heyns de que las partes neutrales son necesarias. Heyns, los últimos 2 minutos son tuyos. Algunas personas prefieren ver a Austria unirse a la OTAN. Ellos creen que tener un miembro más, un 33º miembro, es mejor que tener una Austria neutral. ¿Puedes entender el razonamiento detrás de esto?
¿Y aún ves valor en que Austria mantenga su neutralidad hoy en día? No, if Austria gave up its neutrality, it would, No, si Austria abandonara su neutralidad, se uniría inmediatamente a la OTAN, al igual que Finlandia y Suecia, y perdería todos los beneficios potenciales de ser un Estado neutral. Estos beneficios incluyen actuar como mediadores y proporcionar servicios valiosos y compromiso. A pesar de su neutralidad, Austria ha perdido muchas oportunidades. Por ejemplo, en 2014, cuando se propuso el modelo de Austria para Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores austriaco lo consideró durante unos meses, pero luego lo abandonó en octubre de 2014 por diversas razones que no discutiré aquí. Mi segundo punto es que no necesariamente se necesita mucho poderío militar. Es cierto que los países neutrales necesitan estar armados para mantener su credibilidad. Tanto la credibilidad política como la militar son esenciales para la neutralidad. La neutralidad armada es posible. Sin embargo, no se necesita un ejército muy fuerte para desempeñar un papel político. Podemos ver esto en el caso de Qatar. A pesar de ser una pequeña potencia militar, Qatar desempeña un papel significativo como mediador. Actúa como interlocutor en diversas situaciones, como en Afganistán, la guerra de Ucrania y conflictos que involucran a Irán, Arabia Saudita, Hamás y Estados Unidos. Por lo tanto, el poderío militar no siempre es necesario. Por último, quiero hablar sobre la guerra en curso en Oriente Medio. Austria tiene una fuerte tradición de hacer buenas sugerencias. Como un pequeño estado neutral, pudo proponer soluciones efectivas bajo el liderazgo de Bruno Kreisky. De hecho, Austria fue el primero en introducir el concepto de nuevas soluciones estatales en las Naciones Unidas. Esto fue esencialmente una idea austriaca. Sin embargo, Austria luego abandonó este enfoque. Creo que algunas de las tensiones actuales podrían haberse evitado si Austria hubiera continuado con esta tradición. Ahora, tenemos los acuerdos de Abraham entre Israel y los Estados árabes. Arabia Saudita estaba a punto de unirse, lo que habría dejado completamente de lado a los palestinos. Esto podría llevar a una solución potencial en el futuro. Alternativamente, Austria podría haber seguido la tradición cristiana. Esto implicaría resolver primero la situación palestina, volver a las fronteras de 1967 y luego implementar los acuerdos de Abraham entre Israel y los Estados árabes. Este enfoque habría revertido la situación y habría evitado que los palestinos fueran dejados de lado. El problema al que nos enfrentamos ahora se debe a la guerra. Austria ha perdido muchas oportunidades en el pasado. Sin embargo, creo que puede aprovechar las oportunidades futuras. Let me just very briefly add one point concerning Permíteme agregar brevemente un punto sobre la CSCE desde una perspectiva histórica. Los estados no alineados y neutrales no solo apoyaron el proceso de la CSCE, sino que también ayudaron a evitar el colapso de las conferencias de seguimiento de la CSCE en 1983. Estas reuniones tuvieron lugar en Madrid durante la llamada Segunda Guerra Fría. Nuevas investigaciones sobre la tercera conferencia de seguimiento de la CSCE en Viena, que tuvo lugar de 1986 a 1989, revelan hechos interesantes. La evidencia histórica de los archivos muestra que los estados neutrales desempeñaron un papel significativo. Utilizaron documentos no oficiales para cerrar la brecha entre los sectores más duros del campo oriental, especialmente Rumanía y la RDA. Estos estados neutrales fueron fundamentales para resolver las tensiones entre la delegación de la RDA y la delegación de Alemania Occidental en Viena. Sus esfuerzos llevaron a soluciones sin visa y fortalecieron la dimensión humana del proceso de la CSCE. Está claro que los austriacos, los suizos y los suecos ayudaron a cerrar la brecha entre las posiciones divergentes de las delegaciones de la RDA y la RFA en Viena. En última instancia, contribuyeron a la resolución de la cuestión alemana. Como sabemos, la división de Alemania fue un tema clave de la Guerra Fría. La Guerra Fría germano-germana fue parte de la Guerra Fría europea y global más amplia. Esta evidencia histórica debería servir como motivación. Sugiere que con una política de mediación y neutralidad más comprometida y activa, Suiza y Austria pueden contribuir a mejores soluciones en el futuro de Europa. No podría haberlo dicho mejor. Con estas palabras, les deseo a mis amigos austríacos un feliz Día de la Neutralidad.
Hablaremos de nuevo la próxima vez.